Continuamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión con imagen HD en todas las plataformas digitales, también en los sistemas de cables del país, sistema de cables en la región del Cibao, canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique, que siempre viene todos los jueves a hablar de temas de derecho. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, buenas. Placer tenerlo por aquí. Mire, hay un tema bien interesante que debemos abordar en el programa hoy. Es el relativo a las acciones posesorias. Delimitar este tema es de sumo interés para los amigos televidentes, así como para todos los abogados que se mezclan con estos asuntos en el ámbito del derecho. Vamos a preguntarle de manera inicial, ¿qué son las acciones posesorias? Fíjese, las acciones posesorias tienen su manejo en las áreas que tienen que ver de derecho no registrado. Porque son una especie de acciones que surgen como mecanismo para defender el derecho de posesión. Entonces, usted me podrá decir, pero ¿cuáles son las acciones posesorias? Normalmente y tradicionalmente conocemos tres. Está la querella posesoria, está la denuncia de obra nueva y está la reintegranda. Yo sé que usted le han hablado de esas acciones posesorias. ¿Qué es lo que pasa? Para poner un ejemplo de cada una, es que una querella posesoria se debe establecer en los juzgados de paz como tribunal de competencia cuando esos terrenos no son registrados y cuando no han sido sometidos a ningún proceso de saneamiento. Muy bien, entonces ¿a partir de qué momento se tiene una posesión? Bueno, cuando una persona ostenta ese derecho de posesión, cuando hablamos de posesión, estamos hablando en el sentido estricto de la palabra. Porque usted puede decir, yo tengo un carro. Y usted puede decir, bueno, pero usted tiene, si usted anda en un vehículo, usted posee ese vehículo. Pero no es exactamente a esa posesión de detentación a la que queremos hacer uso, sino a lo que es el derecho a la posesión, porque si hablamos de la prescripción adquisitiva, estamos hablando de un derecho que se adquiere a través del derecho a la posesión. Entonces, cuando una persona ajena invade un predio rural u urbano no registrado, quien ostenta la posesión es el dueño. Pero quien invade ese predio está incurriendo en una turbación posesoria y entonces inicia lo que le llaman el querellamiento de esa acción posesoria para establecer que quien tiene la posesión con una condición pacífica de notoriedad pública, continua, ininterrumpida, y a título de dueño, es la persona que le corresponde ese derecho de posesión. Y así lo establece el 2228 del Código Civil. Pero entonces hay personas que se introducen de manera violenta en esas propiedades. ¿Y qué va a pasar? Que hay un plazo de 1 año, no más de 1 año, para que ese señor o esa señora que tiene ese derecho de posesión puede intentar una acción de querellamiento posesorio para impedir que ese derecho a la posesión pueda interrumpirse y crear situaciones que pueden trastornarse en complicadas si en un futuro usted quiere sanear esos terrenos. Porque ¿cuál es el problema? Es que la posesión genera derecho. ¿Pero cuál posesión? ¿La violenta o la pacífica? La pacífica. Pero si usted permite que alguien construya en lo suyo, ¿qué va a pasar?
que esa tolerancia suya le va a generar a esa otra persona invasora un derecho a la posesión que si usted no lo hace antes del año, podrá prescribir esa acción y usted perder hasta el derecho de posesión. Entonces, ¿qué resulta? Porque hay casos... Existe donde, la denuncia de obra nueva también, sí, que es otro. pero hay casos donde existe una posesión sobre un derecho registrado, sobre un terreno registrado. 20 años, por ejemplo, 20 años en esa posesión. Ahí no se cumple los requisitos fundamentales de la posesión, de que sea pacífica, No, ininterrumpida, de buena fe. No, porque realmente usted me está hablando de derecho registrado. Sí. Y si hay algún documento específico que da la posesión en derecho registrado, es el título. Quien tiene el título, aunque no esté viviendo ahí, y cuando hablo de título, estoy hablando de un documento que ampara el derecho de propiedad. Efectivamente. Y que lo tiene delimitado. ¿Qué significa eso? Que está deslindado. Usted se va a los Estados Unidos, deja la finca, pero esa finca tiene un título a su nombre. Pueden introducirse de manera violenta algunas personas. Y esa actitud de penetración violenta no va a generar ningún derecho de posesión sobre esa propiedad, porque en derecho registrado no hay una posesión. La posesión entonces la da el título. Quien tiene el título se interpreta que es quien tiene la ocupación del derecho en toda su extensión y es quien tiene el derecho a goce, al uso y al disfrute de esa propiedad. Licenciado, pero ¿puede existir la posesión sobre el derecho registrado? No. Bueno, óigame para dónde voy. Existe una posesión sobre un terreno registrado. 20 años ocupando el terreno de manera ilegal. Se hizo un asentamiento humano. Hay en ese terreno 20,000 familias. Pasaron los años y entonces los propietarios vienen a reclamar, ya donde hay 20,000 familias, el Estado se ve envuelto en un problema social entre el derecho de propiedad y eso que acabo de plantear. Hay 20,000 familias que van para la calle y así en el país hay varios casos de la especie que estamos planteando. Fíjese, si hablamos del derecho de propiedad y si decimos que el artículo 51 de nuestra Constitución Dominicana ampara el derecho a la propiedad, si establecemos que ese derecho de propiedad es fundamental y que debe haber respeto al derecho a la propiedad y que debe haber seguridad jurídica y que debe haber garantías constitucionales, el hecho de que un contingente de personas conformen casuchas, hagan ahí toda una vida, no de 20, hasta de 30 o 40 o 50 años, y creen familias, se multipliquen, ese mal social no ha dejado de ser ilegal. Ahora, que trascienda como problema mediático No, y social ante lo social, sí. Sí, trasciende y se vuelve político, que muchos políticos, para buscar ciertos beneficios de alguna posición o que ostentan o que aspiran en términos políticos, quieren buscarle solución, pero es que no se puede salvaguardar con actitudes ilegales ese tipo de situaciones. Ah, bueno, no, porque es que ahí hay ya todo un pueblo, todo un barrio, pero de aquí se sabe. Está bien, pero aquí se sabe que hay el abogado del Estado se ve atado de pies y manos en el momento que tiene que ordenar un desalojo a 20,000 o 30,000 familias. Sí, y se ha hecho. Ocupando en los Reyes en Santiago, se hizo en el año 2001. Efectivamente. Y más de 70 casas fueron demolidas en la herradura. Sí. En varias ocasiones se ha hecho también. Y en muchísimos lugares en Santo Domingo. Es decir,
el hecho de que hayan invasiones rutinarias de tiempo en tiempo y que esas personas sean padres de familia, de que no tengan dónde vivir, eso no justifica de que se deba violar el derecho a la propiedad. No, 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 de modo alguno. Ahora bien, el Estado Dominicano establece en su Constitución de que todo dominicano tiene derecho a una habitación, pero ese derecho a esa habitación debe ser legítima, no el hecho de que usted vaya a invadir o a intrometerse en propiedades ajenas. Violencia, temeridad. No, Sí. eso no lo justifica en modo alguno. De todos modos, y también le he dicho que el hecho de que usted dure 20 años, 30 años en una propiedad registrada, que sea de otro, a no ser que usted la haya comprado, que usted ya la haya adquirido de manera legal, usted no va a tener ningún derecho, aunque sus hijos hayan nacido ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que este mal social ha creado que los invasores puedan decir mañana ante la prensa que el título que tiene el propietario es falso. Y en última instancia dicen que esos terrenos son del Estado. O que ellos son padres de familia y no tienen dónde vivir. Entonces, ese problema político, social y económico no puede estar por encima del derecho a la propiedad. Y debe ser respetado ese derecho a la propiedad. Pero volviendo al tema de la posesión. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Usted cree que el propietario de un terreno registrado que permite que se lo invadan y se queda tranquilo y después de 20 o 30 años es que viene a reclamarlo, no tiene responsabilidad compartida? No, porque el mismo principio cuarto de la Ley 108 establece que el derecho a la propiedad es imprescriptible. Y si usted me habla de tiempo, me está hablando de la posibilidad de que pueda prescribir algún derecho a favor de alguien por el solo hecho de estar ahí durante un tiempo, que puede ser 10 años, 15, 20, 25, 30, no. El que tiene el derecho a la propiedad, para poder lograr otra persona adueñarse de alguna forma, tiene que cumplir con los métodos que la ley tiene y la Constitución para adquirir esa propiedad. Yo le hice la pregunta porque a veces hay propietarios que saben que le invadieron el terreno y se quedan calladitos. No ejercen ninguna acción y al cabo de un tiempo, ya cuando hay todo un pueblo, es que vienen a reclamar, sabiendo que tienen un derecho ahí, pero no lo reclaman. Pero es que a veces no es fácil. Vamos a la pausa. No es fácil. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.